Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Habíamos mencionado que vamos a topar el tema de salud y a propósito, hoy, 8 de mayo, se celebra el Día Mundial del Cáncer de Ovario, una fecha establecida para concienciar sobre esta enfermedad y sobre todo promover su detección temprana. Estamos con la doctora Marilena Lara, ella es ginecóloga oncóloga del Hospital Metropolitano y bueno, nos va a comentar todo sobre esta enfermedad que, bueno, su diagnóstico entiendo que es muy difícil, su diagnóstico temprano, y bueno, cuéntenos ante qué síntomas, por ejemplo, prestar atención y consultar. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, Vero. Bueno, efectivamente, como ya lo mencionaste, es muy complejo su detección oportuna. ¿Por qué? Porque los síntomas en etapas tempranas realmente nuestras pacientes no tienen, son asintomáticas. Los síntomas empiezan a presentarse ya cuando tenemos una enfermedad avanzada y por lo regular estos síntomas se enmascaran o suelen confundirse. ¿Por qué? Porque como no es una enfermedad muy conocida, Ajá. entonces no se piensa, tanto la parte médica como la parte de las pacientes pueden tener síntomas gastrointestinales persistentes. 70% de las pacientes va a tener síntomas parecidos a la colitis, parecidos a la gastritis, parecidos a un dolor pélvico crónico Ujú. inespecífico, síntomas urinarios que muchas veces se relacionan y se piensan en otro, excepto en un cáncer de ovario. Pero siempre debería estar en el radar que es esa posibilidad, ¿no? ¿Y cuáles son las pruebas diagnósticas que se realizan tempranamente? Si es que, por ejemplo, alguien presenta este tipo de síntomas y no sabe realmente qué tiene. Bueno, realmente la ecografía transvaginal puede ayudarnos, sin embargo, no está recomendada hacerla en todas las mujeres. Por lo regular, en un chequeo ginecológico se hace una ecografía transvaginal. Sin embargo, yo les recomiendo siempre a nuestras pacientes que se hagan un eco transvaginal hecho por médicos radiólogos. Ellos son los que tienen la experticia para poder reportar, para ver cosas mínimas que muchas veces en los consultorios no se ven. Claro. Entonces, el eco transvaginal está indicado únicamente en nuestras pacientes que tienen alto riesgo, es decir, que ya se detectó alguna mutación, BRCA1, BRCA2 o que tienen algún familiar con antecedentes de cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de ovario, que también se relacionan mucho a este tipo de cáncer. ¿Cómo se relacionan, doctora, por ejemplo, los cánceres de útero, de mama, de colon con el cáncer de ovario? ¿Por qué podemos pensar que si nuestros padres, nuestra mamá, por ejemplo, o algún pariente cercano tuvo este tipo de cáncer, nosotros podríamos tener un mayor riesgo? Sí, claro, los antecedentes familiares siempre van a ser muy importantes. Y hay un grupo de tumores específicamente que se relaciona. Justamente lo que ahora se llama variantes patogénicas, que antes se llamaba comúnmente mutaciones, si se detecta en algún familiar o incluso en la misma paciente, vamos a estar ante un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de ovario. Esa es la relación que se tiene. Realmente con otros tipos de cáncer ginecológico no hay mucha relación a menos que dependa de hormonas, por ejemplo, un cáncer de endometrio, que es Ujú. el cáncer de útero. El cáncer cervicouterino no tiene mayor relación porque se Mm. produce por un virus del papiloma humano específicamente. Qué importante. Bueno, ¿qué saber del cáncer de ovario? ¿Cómo es su tratamiento una vez que es detectado? Y bueno, ¿qué esperanza de vida tiene la paciente que tiene este cáncer? Bueno, la esperanza de vida realmente es baja en las pacientes porque se detectan en etapas avanzadas. Sin embargo, actualmente los tratamientos son muy eficaces y nos ayudan a que nuestras pacientes puedan ser llevadas a un tratamiento curativo o un tratamiento paliativo. Esto para minimizar los Mm. síntomas, para que nuestras pacientes tengan una buena calidad de vida. Los avances actualmente en los tratamientos son tanto quirúrgicos como sistémicos, es decir, antes lo que se hacía, por ejemplo, era todas las pacientes eran llevadas a cirugía y tratar de quitar toda la enfermedad que se pudiera en una misma cirugía. Sin embargo, se sabe que el realizar una cirugía adecuada es lo que va a impactar en el pronóstico y en la supervivencia de nuestras pacientes. Entonces, ahora han cambiado las estrategias y muchas de nuestras pacientes van primero a quimioterapia, van primero a inmunoterapia, Ujú. a terapia dirigida para tratar de disminuir el volumen de la enfermedad y posteriormente
posteriormente llevarlas a una cirugía y esta cirugía sea más fácil y podamos quitar toda la enfermedad y eso ayuda a que nuestras pacientes tengan una mejor supervivencia. Bueno, qué importante de su experiencia, cómo ha sido la detección de este tipo de cáncer en las pacientes ecuatorianas. Cada vez hay más conciencia de que existe el cáncer de ovario, de que estos síntomas pueden confundirse con temas gastrointestinales, pero que hay esa posibilidad de tenerlo. Sí, la verdad es que cada vez las pacientes buscan ya, ante síntomas persistentes, ginecólogo-oncólogo. Entonces, cada vez estamos teniendo más visibilidad, ¿qué es lo que se trata? Hacer más visible esta enfermedad de la cual casi nadie Claro. habla, porque tal vez no es tan frecuente comparados 3.000 casos anuales versus 500, por ejemplo, 3.000 casos anuales de cáncer de mama en el Ecuador versus 500 de forma anual de cáncer de cáncer de ovario. Sí es una proporción mucho menor, sin embargo, el 70-80% de estas 500 mujeres ecuatorianas va a fallecer. Entonces, es más mortal, sí, pero tenemos que visibilizarlo por ese mismo motivo, por esa razón. Cada vez las mujeres persiste, los síntomas no son adecuadamente tratados o no tienen una buena respuesta y entonces buscan a un Claro. ginecólogo oncólogo. Entonces, eso es lo ideal, visibilizarlo, hablar sobre el tema, que no tiene por qué ser ningún tabú, no tiene por qué ser ningún mito, y creo Así que es, estos espacios ayudan bastante porque más mujeres, incluso hombres que nos están escuchando, están rodeados de mujeres y por pueden supuesto. tener a alguien que tenga estos síntomas y decirle consulta a ginecología oncológica. Bueno, qué importante conocer esta información a propósito del Día del Cáncer de Ovario, que es hoy, 8 de mayo. Estamos conversando con la doctora María Elena Lara. Ella es ginecóloga, oncóloga del Hospital Metropolitano. ¿Y qué pasa, por ejemplo, doctora, cuando una mujer empieza a experimentar ya dolores en los ovarios? Ahí podemos pensar que está en una fase avanzada de un cáncer o no necesariamente. No necesariamente, sabes que cuando tienen nuestros pacientes dolor pélvico puede ser por muchas cosas. El ovario puede tener lesiones tanto benignas como Ujú. malignas. Entonces, un dolor pélvico puede ser causado por un quiste que es benigno y está torcido, por un quiste hemorrágico, puede ser causado también por tumores ováricos. Sin embargo, los tumores ováricos no causan mayor cosa, sino cuando ya tienen un gran volumen o un gran tamaño. Entonces, ahí es cuando empiezan los síntomas. Puede ser, sin embargo, yo siempre les recomiendo a las pacientes, cuando sean detectadas con una tumoración ovárica, no hay que correr a cirugía inmediatamente. Ok, Hay que hacer estudios previamente, ecografías transvaginales, resonancias magnéticas, marcadores tumorales. Tener un abordaje correcto nos va a llevar siempre a un tratamiento correcto. Entonces, ante la sospecha de estos síntomas que comentábamos, Vero, ujú. frecuentes, persistentes, que no mejoran con los tratamientos y ante hallazgos anormales en los ovarios, hay que consultar precisamente con ginecología oncológica, no para tratar y no porque tengan cáncer automáticamente, sino Claro. porque se debe tener un abordaje correcto. Si es algo benigno, bueno, se regresará Qué con su importante médico anotar esto, ginecólogo, ¿no? Porque claro. no todo tumor es cáncer. Exactamente, no todos los tumores del ovario son cáncer y hay tumores que se pueden manejar perfectamente por nuestros colegas de ginecología. Y no necesita cirugía necesariamente. Exactamente, no todas las lesiones en el ovario necesitan cirugía. Bueno, importante información a propósito del Día Mundial del Cáncer de Ovario, que como mencionamos, hay que difundir esta información porque el cáncer de ovario es difícil su diagnóstico temprano. Hay síntomas que se pueden confundir, como ya nos ha explicado la doctora Marilena Lara, ginecóloga oncóloga del Hospital Metropolitano. Y bueno, es muy importante que estemos alertas a cualquier señal, cualquier dolor recurrente y buscar atención médica pronta, porque claro, dejar pasar las cosas no mejora la situación. Así es correcto. Cuando nosotros tengamos una sospecha de que tenemos alguna anormalidad, algún síntoma, sobre todo persistente, hay que tenerlo en mente. En mente. Yo siempre he dicho que la información, el saber que existe esta enfermedad, nos va a llevar a sospecharla y nos va a llevar a tener mejores acciones y tomar mejores decisiones. Perfecto, muchas gracias a la doctora María Lara, ginecóloga, oncóloga del Hospital Metropolitano. Gracias por brindarnos de esta información importante, que sí se sale de la coyuntura política, pero igual, la salud es quizás de las cosas más importantes y más valiosas que tenemos. Gracias, doctora, por acompañarnos. Muchísimas gracias, Vero, por el espacio. 7:55 amigos, tenemos que irnos a una brevísima pausa comercial. Volvemos con más noticias, más entrevistas. Estaremos hablando de la situación petrolera con Luis Calero, experto en temas petroleros, también con Luigi Martini, médico microbiólogo,
quien fue director del Instituto Izquieta Pérez. Vamos a hablar de esta crisis sanitaria en el país y las secuelas por la eliminación de este instituto, el INSPI, que proveía de vacunas al Ecuador, a los ciudadanos ecuatorianos. Volvemos con esos dos temas, así que pendientes.